estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea tu voluntad, en los cielos como en la tierra. Vamos a comenzar entonces ya, hermanos, son las 8 de la tarde. Con esta bonita audiencia que tenemos hoy día, vamos a comenzar este bonito taller en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar al Señor para declarar que este trabajo, hermano, nos reporte bendición. Y vamos a declarar algo tan importante que yo le pido a usted también, que cuando lo mencionemos por aquí en la oración, usted también diga amén para que nos alcance este espíritu, este aire de ser constante, de no hoy día partir y ya a la tercera o cuarta clase ya no tengamos deseo, sino que sea todo lo contrario, sea una sensación de hambre de poder buscar la palabra del Señor a través de esta instancia. Amén. Oramos al Señor para dar por iniciada esta jornada. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por estar en este tiempo de bendición, Señor, para poder indagar en su palabra, Señor, en este taller de discipulado, Señor, donde nos vamos a reeducar, y la forma que lo haremos, Señor, es con todo nuestro corazón, con la mejor de nuestra disposición, Señor, y nos vamos a reeducar porque vamos a seguir conociendo de usted, amado Señor. En esta hora, Padre, declaramos, Señor, que un espíritu grande de continuidad, Señor, de permanencia nos pueda invadir, Señor, a partir de este día, para focalizarnos, Señor, y enfocarnos en todo este discipulado, Señor amado. Te pedimos, Señor, tu gracia como expositor. Señor, habilita en mis hermanos un espíritu de sabiduría, Señor, también para poder comprender los escritos de tu palabra, Señor, la intención y el corazón, Señor amado, de cada uno de mis hermanos que esté sujeto, Señor, a ti. Padre, en esta hora, bendiga también a nuestro amado pastor, Señor, ya que él, Señor, por esta razón del viaje, Señor, no ha podido estar en esta hora, Señor, pero desde aquí lo bendecimos, Señor, para que sea guardado tu siervo, Señor. En esta hora declaramos por iniciado este trabajo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Muy bien, que el Señor nos bendiga en esta tarde. Es una bendición, como digo, iniciarnos en estas 15 clases que consta este taller de discipulado, hermano, para poder conocer e indagar en estas lecciones como la que tenemos en el día de hoy. Esta primera lección, hermanos amados, el significado de la salvación. El significado de la salvación. Y quisiera partir esta hora, hermanos amados, con el texto que aparece aquí en Juan capítulo 1, en el versículo 12, que está aquí en esta lámina para compartirlas con ustedes. Ahí abajo donde dice lección 1 está Juan 1, 12. ¿Qué es lo que dice el Evangelio de San Juan capítulo 1, el versículo 12? Dice que a todos los que le conocieron, dice, les dio esta potestad, a los que creen en Jesús, les dio esta potestad de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios. Y usted y yo, como buenos hijos de Dios, vamos a estar con todo nuestro corazón para poder participar con gozo y con alegría de toda esta bonita caminata por la palabra del Señor. Seguidamente, ahí tenemos la lectura de Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios, dice, en esta temática, entendiendo la salvación, pero gracias a Dios, dice que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. ¿Cómo hemos obedecido? De corazón. A aquella forma de doctrina a la cual fuisteis llamados, dice, fuisteis entregados, perdón, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Eso es lo que dice el libro de Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Veamos entonces a continuación el bosquejo de la clase.
¿ya? El bosquejo de la clase. ¿Qué es lo que vamos a estudiar hoy día? Aquí la tenemos ya en pantalla, dice concepto, introducción. El primer punto es el concepto. ¿Y qué es lo que vamos a ver aquí? Tres áreas, ¿ya? Lo primero es el significado básico, lo segundo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y lo tercero en el Nuevo Testamento. En segundo lugar, después vamos a considerar el alcance de la salvación, el alcance de la salvación. Aquí vamos a considerar dos puntos que vamos a tener ahí, ¿verdad? Desde la perspectiva de Dios, lo primero, y desde la perspectiva humana, desde la posición de Dios y desde nuestra posición humana. Lo tercero, porque tiene 4 puntos, aquí está bosquejo de la clase. Lo tercero es razones por las cuales dice Dios quiso salvarnos. Hay razones, hermanos amados, por la cual Dios quiso salvarnos. Y la cuarta y última, la importancia de la salvación. Muy bien, vamos entonces con el primer tema aquí. Conceptos de salvación. Lo primero, el significado básico. Así bien básico, para que lo entendamos en su totalidad. El significado básico. ¿Cuál es? Es introducirse en un ambiente, a un ambiente espacioso, según dice el Salmo 18, versículo 36. Mire lo que dice: ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Destaco la palabra allí, ensanchaste. Y el verso 2 del Salmo 66, 12 digo, dice: hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Primera palabra que resaltamos entonces es ensanchaste. Segunda palabra, abundancia. Entonces aterrizamos en este concepto, es introducirnos a un espacio, dice, valga la redundancia, a un tiempo, a un ambiente espacioso. El Señor nos ha ensanchado. ¿Qué significa ensanchar? Aumentar, más ancho, ¿verdad? Más amplio. Lo segundo en este tema aquí, del significado básico, el sentido original es la liberación de toda tentación y limitación, digo. Esto significa liberación de enfermedades, según Isaías capítulo 18, 38, versículo 20. Mire lo que dice: Jehová me salvará. Es una liberación, ¿ya? Es una liberación. Por tanto, cantaremos, dijo el profeta Isaías, nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. ¿Cuántas veces? Todos los días de nuestra vida. Ya es una liberación. Salvación para el pobre, ya que la gente siempre nos dice: no, si el evangelio es solamente para los pobres. Bueno, salvación para el pobre y el necesitado, aunque no tengan quien los ayude. Según el Salmo 34, el versículo 6. Mire lo que dice: este pobre clamó, dice. ¿Y qué ocurrió? Y le oyó Jehová y lo libró, dice, de todas sus angustias. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Dios mío. Significado básico, entonces. Segundo, en el Antiguo Testamento, primero vemos el significado básico, vamos ahora seguidamente a ver este concepto de la salvación en el Antiguo Testamento. ¿Qué hay? Según Charles Crisler dice, señala que el verbo soso se traduce de yasa o yasá o de shalom, que significa paz o integridad. ¿Qué significa paz o integridad? Por lo tanto, soso, salvación, significa recuperación, dice, remedio, rescate o bienestar, preservación del peligro de la enfermedad o de la muerte, según Mateo capítulo 9, versículo 22, ¿ya?
¿Se acuerda qué es lo que ocurre aquí en el capítulo 9, versículo 22 de Mateo? Es esta mujer que tiene 12 años enferma de este flujo de sangre. ¿Por qué resaltamos esto? Porque dice que es la preservación del peligro, de la enfermedad o de la muerte. Estamos viendo el concepto de la salvación según Mateo capítulo 9, versículo 22. Me gustó la palabra aquí, preservación. Mire, le explico lo que significa la palabra preservación. Dice que es protección, dice, o cuidado sobre alguien o algo para conservar sin preocuparse, dice. Me voy a tener que poner los lentes, hermanos, que no quiero que se me refleje allá en la pantalla. O cuidado sobre alguien o algo para conservar su estado y evitar que sufra un daño o un peligro. Entonces, eso es lo que hace el Señor. Preservación, nos libra, nos cuida del peligro de la enfermedad. ¿Qué es lo que ocurrió con esta mujer del flujo de sangre? Pero Jesús, en el capítulo 9, en el versículo 22, pero Jesús dice, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo. Lo primero que le dice, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella misma hora. Estamos viendo los conceptos de la salvación en el Antiguo Testamento. Ten ánimo, ánimo, le dijo. Tu fe, le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Dios mío, eran 12 años, hermano, pero tu fe te ha salvado. Veamos ahora el concepto de la salvación aquí en el Nuevo Testamento ahora. Ya lo vimos de alguna manera, una pasada así bien básico. Les vuelvo a reiterar. En el Nuevo Testamento muestra, dice, el uso religioso, por lo demás, de salvación como una, esto es importante, como una liberación moral, espiritual, pero también incluye los peligros de muerte, según Hechos capítulo 5, versículo 4, y Hechos 27, 20 al 23, y Marcos 15, 30. ¿De qué hablan estos versículos? El primer texto de Hechos capítulo 5, versículo 4, está hablando de Ananías y Zafira. ¿Se acuerda cuando ellos decidieron, dice, de su propio corazón, al vender esta heredad, llevaron el equivalente en dinero ante las plantas allí de los discípulos? Y entonces hay una palabra que quiero resaltar allí. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Ya el Espíritu Santo los estaba allí descubriendo. Según el uso religioso, entonces, muestra el uso de salvación como una liberación moral. Primero, liberación moral. Hechos capítulo 5, versículo 4. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Afectando allí la moral de Ananías y Zafira. Versículo 20 del capítulo 27 del libro de los Hechos. Es cuando San Pablo está allí en la alta mar, en la tempestad, hermanos amados, en el mar. Y entonces aquí está el concepto de lo espiritual. ¿Qué es lo que dice? Y no apareciendo, dice, ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, dice el apóstol San Pablo. Entonces Pablo dice, como hacía ya mucho que no comíamos, dice, se puso en pie en medio de ellos y dijo, habría sido, dice, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero aquí viene lo interesante. Pero ahora dice, os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Hermanos amados, el impacto espiritual de un hombre de Dios que lleva la salvación en medio de él, de su vida, de su corazón. Y lo tercero, este texto maravilloso aquí, y digo maravilloso porque de allí se comienza a desprender ya tácitamente nuestra salvación, hermanos amados, en este texto de Marcos, capítulo 15, versículo 30. ¿Qué es lo que dice? Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. ¿Quiénes están diciendo esto? Están los discípulos viendo todo esto, de lejos algunos allí cuando Jesús está siendo crucificado, pero el pueblo con los sacerdotes, los escribas, ese es el escenario que le dicen a Jesús injuriándolo. Bueno, sálvate a ti mismo. Dios mío. Por eso dice los peligros de la enfermedad o de la muerte.
incluye los peligros de muerte, digo, en San Marcos 15, versículo 30, cuando esta gente le está diciendo al Señor, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. La pregunta reflexiva es, el Señor pudo haberlo hecho, pero no lo hizo por amor a usted, por amor a mí. Para el uso, dice cristiano ahora, significa salvar de la muerte eterna y dotar a la persona de vida. Esta clase de vida, Zoe, la clase de vida que Dios tiene. Esto significa vida eterna, sempiterna, según Romanos 5, 9 y Hebreos 7, 25. Yo no sé si todos manejamos esa palabra, el significado de la palabra sempiterna. Significa que durará para siempre, que no tiene fin. Así es la salvación que Dios nos da. Según Romanos capítulo 5, versículo 9, mire lo que dice. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos por su ira. Eso es lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 9. Y Hebreos 7, 25 habla de, por lo cual también dice, puede salvar perpetuamente. O sea, es sempiterna, para siempre esta salvación, perpetuamente a los que por Él nos acercamos a Dios, por Él, por Jesús nos acercamos al Señor Dios Todopoderoso. Entonces, estos significados básicos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Veamos aquí ahora comienzan a aparecer algunas preguntas. Mire, analicemos un poco las preguntas para que las consideremos. Aquí ya tenemos en pantalla la primera pregunta, dice, ¿cómo se ilustra la salvación de acuerdo a Lucas, capítulo 2, versículo 29 al 32? ¿Cómo se ilustra? ¿Ya? Y ahí usted va a responder porque tiene la cita bíblica allí en su texto, allí, ¿verdad? En su boletín. Y la segunda pregunta que alude aquí, el texto dice, ¿cuál es el significado del nombre de Jesús según Mateo 1, 21? Y entonces usted y yo vamos a responder allí, ¿verdad? Esas preguntas. ¿Cuál es el significado del nombre de Jesús? Ahí aparece en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 21. Según los siguientes pasajes, hay una tercera pregunta allí. ¿Quién toma la iniciativa, dice, para la salvación? ¿Y cuál es la única base para obtenerlo? Ya la pregunta está dando muchas luces a partir de esta pregunta. ¿Quién toma la iniciativa? Y hay aquí un par de textos. San Juan 3:16. ¿Se acuerda usted que San Juan 3:16 dice que de tal manera nos amó Dios? Ya le doy la respuesta aquí, ¿no? ¿Quién toma la iniciativa? Obviamente que es Dios. Hechos capítulo 4, versículo 12 y Hebreos 5, 9 nos hablan de esta base, porque ahí dice, ¿y cuál es la única base? Ya eso es determinante. ¿Cuál es la única base? Jesucristo el Señor, ¿verdad? Veamos entonces ahora el alcance de la salvación. ¿Qué es lo que abarca? ¿Qué es lo que contempla? ¿Hasta dónde puede llegar esta salvación tan grande? Veámoslo primero desde la perspectiva de Dios. A ver, ¿qué nos dice la perspectiva de Dios? La salvación, dice, requiere traer al hombre, esto es sumamente importante que lo entendamos, requiere, dice, traer al hombre de la condenación, dice, a la justicia y de la muerte a la vida eterna, de la ruina al orden y hacerlo hijo de Dios. Eso es sumamente importante. ¿Cómo lo va a hacer desde la perspectiva de Dios? ¿Qué es lo que opina Dios? Dice que al hombre lo va a traer desde la condenación a la justificación. Lo va a traer, dice, de la muerte a la vida. Y de la ruina, dice, al orden y hacerlo hijo de Dios. Por eso dice la palabra del Señor al inicio, cuando partíamos este taller, cuando contempla el texto de Juan 1:12, cuando dice que a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, de la ruina al orden y hacerlo hijo de Dios. Desde la perspectiva de Dios, así se ve entonces este alcance de la salvación. Ahora, desde la perspectiva humana, ¿qué es lo que hay? Incorpora, dice, todas las bendiciones que están en Cristo para la vida,
para la presente y la venidera, ¿ya? La vida presente y la venidera. Su alcance se puede ver, dice, en 3 tiempos, ¿ya? Vamos a ver aquí el alcance en el tiempo presente. ¿Qué es lo que ocurre? ¿O qué ocurrió, dice, cuando creímos? ¿Qué es lo que ocurrió en el tiempo presente? Fuimos salvados de la condenación del pecado, según el libro de Efesios. Lo tengo por aquí, el libro de Efesios. Capítulo 2, versículo 8. Miren lo que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿ya? Es don de Dios. Por gracia nosotros somos salvos, ¿ya? No por otra condición, no por nuestros méritos, ¿ya? En el tiempo presente. Y el libro de Tito, San Pablo aquí habla en el tiempo pasado todavía. Tito 3:5, mire lo que dice: nos salvó, así parte este versículo, nos salvó, no por obra de justicia, dice, que nosotros hubiéramos hecho del ayer, ¿no? Sino por su misericordia, Dios mío, por su misericordia. Entonces usted y yo hemos sido alcanzados en este tiempo pasado por su misericordia. Vámonos ahora al segundo punto que está ahí, dice, en el tiempo presente. El creyente, dice, en un proceso dinámico de salvación, siendo librado del dominio del pecado, santificado y preservado para la vida eterna. Según Hebreos, dice capítulo 7, versículo 25. Mire lo que dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan. Tiempo presente, se acercan a Dios, viviendo, dice, siempre para interceder por ellos. Los que se acercan en el tiempo presente desde la perspectiva humana, esto de la perspectiva muy humana de la salvación. Ahora, en el tiempo futuro, número 3, la consumación de la salvación, dice, se hará realidad en el tiempo presente, en el cielo, en la presencia de Dios, donde será salvo de la presencia del pecado para siempre, para siempre. Romanos capítulo 5, versículos 9 al 10. Y entonces aquí yo quiero resaltar lo siguiente: Cristo murió por nosotros, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, seremos salvos por su vida. Lo que de alguna manera quise mostrarle en este concepto de los versículos 9 al 10 de Romanos capítulo 5. Esto es de alguna manera el alcance de la salvación, lo que contempla desde la perspectiva de Dios y la perspectiva humana en estos 3 tiempos, en el pasado, en el presente y en el futuro. Y aquí aparecen por lo menos 2 preguntas también. Señale, dice, el alcance de la obra salvadora de Cristo según Colosenses capítulo 1, versículo 20. A ver, permíteme un paneo de mis hermanos de ahorita, por favor. Algunos hermanos hoy día me preguntaban si era necesario hoy día traer las respuestas hechas. Bueno, si usted las tenía hechas puede ir viéndolas aquí, pero de alguna manera yo le decía, no necesariamente, pero a partir de esta temática uno comienza ya a tener un poco más de luces para ir respondiendo a esta pregunta. Por ejemplo, señale, dice, el alcance de la obra salvadora de Cristo según Colosenses capítulo 1, versículo 20. La segunda pregunta, según Romanos capítulo 5 del versículo 9 al 10, ¿por medio de qué somos salvos? Lo acabamos de leer aquí. ¿Qué es lo que nos ha justificado si no ha sido otra cosa que la sangre del Señor? ¿Y quién es el que nos ha dado realmente esta salvación? ¿Por medio de qué? De Jesús. Porque por él somos nosotros salvos, ¿verdad? ¿Algún comentario, hermano John? Hermanos ahí, hermano Luis, si quieren ir comentando algo lo pueden ir haciendo también, hermano, ¿ya? Hermano John, ¿no? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí, la verdad que como nuestro pastor nos invitaba, estamos comenzando nuevamente con este tema de la salvación, para un poco que nos quede la idea más clara
entendiendo que lamentablemente dentro de la iglesia de repente hay gente que desconoce muy bien el plan de salvación de Dios y cuáles fueron los motivos y conoce algo como algo más global, pero no tan detallado como lo estamos viendo hoy día. Y la verdad que me bendecía mucho y en relación a lo que a las preguntas, creo que es una tarea muy linda. Nuestro pastor lo que más decía era que pudiésemos tomarnos el tiempo de tomar la escritura y leer y poder responder conforme a lo que nosotros podamos entender. Y en relación a la segunda pregunta, estoy muy de acuerdo con lo que usted planteaba y decía que por medio del derramamiento de sangre de Jesús en la cruz es que nosotros podemos ser salvos. Pero no, muy bien, la verdad que me bendice mucho y hasta el momento he entendido todo lo que me ha dicho usted, así que vamos bien, vamos por un buen camino. Y pobre que diga otra cosa usted, aunque no hay... No, no, sí, está bien. A ver, estaba buscando acá una cita, aquí la tengo. Colosenses 1:20. Por ejemplo, para ayudar un poco, para que entendamos bien, porque, a ver, no quisiéramos, ¿verdad?, con el equipo con mi hermano yo, mi hermano Saúl y mi hermana Débora, que somos el equipo que vamos a estar monitoreando esta clase, no quisiéramos que después terminada la clase tuviéramos como más dudas de las que teníamos hasta antes de la clase, todo lo contrario, se nos vayan disipando. Por ejemplo, cuando dice señala el alcance de la obra, cuando hablamos del alcance estamos hablando qué es lo que abarca, qué es lo que contempla, ¿ya? El alcance de la obra salvadora de Cristo según Colosenses capítulo 1, versículo 20. Mire lo que dice para un poco aterrizar en la pregunta para la respuesta. Y ver por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Entender que el Señor Dios poderoso reconcilia la enemistad del hombre con él a través de ¿quién? De Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el alcance? ¿Qué es lo que abarca? ¿Qué es lo que contempla? Porque esa es básicamente y tácitamente la pregunta. Así que las cosas, dice, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo, dice, la paz mediante la sangre de Jesús. Entonces, ¿cuál es el alcance que tiene esta salvación? Todas las cosas. Porque contempla lo que está, dice, en la tierra, en el cielo, y a través de quién tenemos nosotros esta bendita paz a través de Jesús, porque así lo termina diciendo el versículo en cuestión. Y por medio, dice, de la paz mediante la sangre de su cruz. La paz mediante la sangre de su cruz. Y la segunda pregunta, según Romanos capítulo 5, los versículos 9 al 10, dice, ¿por medio de qué somos salvos? Y allí yo le resaltaba estos conceptos. El versículo 8, por ejemplo, resalta, Cristo murió por nosotros. El versículo 9 dice, estando ya justificados en su sangre y por él seremos salvos de la ira. Y el versículo 10 dice, seremos salvos por su vida. Entonces está clarito que tenemos salvación a través de su sangre y por medio de él nosotros hemos sido hechos hijos salvos. Seguimos, número 3 entonces, razones por las cuales Dios quiere salvarnos, porque tiene que haber una razón. Aquí yo lo saco de pantalla y ahora nos evocamos a nuestras imágenes acá. Razones, dice ahí, por las cuales Dios quiere salvarnos. Yo creo que usted tiene que estar consciente de que hay razones, ¿verdad? La primera razón dice que es demostrar su amor, su gran amor, como dice ahí. No es su amor, sino que su gran amor. Entonces, la Biblia nos presenta, digo, por lo menos 3 razones por las cuales Dios está interesado en la salvación de la raza humana. Y la primera razón, que esto también hay que tenerlo clarito de entender, porque las respuestas que vienen en las próximas 3 preguntas se desprenden de esta explicación. La primera razón dice que fue demostrar su gran amor. La primera razón fue demostrar su gran amor. Este amor dice que es expresado en las grandes bendiciones
que nos brinda es el amor de Dios, ¿ya? Su cuidado, su cuidado providencial y su Hijo para que sea nuestro Salvador. Según San Juan capítulo 3, versículo 16, ¿qué es lo que dice San Juan 3, 16? Que de tal manera, ¿verdad?, amó Dios al mundo, ¿ya? Y libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, lo que ya les leí adelante. Más Dios muestra su amor, ¿ya? Más Dios muestra su amor, dice, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, dice que Él murió por nosotros. Jesús murió por nosotros. Primera razón, entonces, para demostrar su gran amor. Segunda razón, estamos viendo las razones, ¿ya? Manifestar su gracia por toda la eternidad. Según Efesios 2:7, cada persona salva será un trofeo especial de la gracia de Dios. Según Efesios capítulo 2, versículo 7. Mire lo que dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Entonces, ¿cuál es la segunda razón? Manifestar su gracia, como dice ahí, su gracia por toda la eternidad. La tercera razón dice que Dios, esto es sumamente hermoso, es lindo, es precioso. La tercera razón dice que Dios quiere un pueblo para sí. ¿Cómo lo quiere? Que manifieste sus buenas obras como resultados de una vida. ¿Cómo es esta calidad de vida ahora, hermano Luis y hermanos todos? Una vida transformada, dice, por su poder. Esta vida redimida, dice, y salva, va a proporcionarnos por lo menos aquí lo siguiente: proporciona un nuevo estilo de vida. Por eso es lo que usted y yo predicamos en la calle. El Señor nos da, en su bendición de la salvación, un nuevo estilo de vida, porque andamos en novedad de vida, porque tenemos esta bendición de que Dios ha hecho en nosotros y en nuestra familia, ha hecho todas las cosas nuevas. Efesios capítulo 2, versículo 10. Mire lo que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, dice, ¿para qué cosa? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué cosa? Para que anduviésemos en ella. Entonces, para que anduviésemos en ella. Tercera razón, Dios quería un pueblo para sí, de estas características, de este molde de vida extraordinario, ¿no? Realmente precioso. Seguimos. Entonces aquí aparecen las preguntas ahora de esta parte del taller. Según los siguientes versículos dice: señale las 3 razones por las cuales Dios nos ha salvado. Y aquí ya lo estábamos diciendo. La primera pregunta dice: ¿cuál fue la primera razón? Y es la pregunta que viene de ahí, ¿no? Según los siguientes versículos señale las 3 razones por las cuales Dios nos ha salvado. Hagamos esta tarea, pues. San Juan 3:16. ¿Para qué? ¿Cuál es la primera razón? O las razones por las cuales Dios nos ha salvado. San Juan 3:16, Efesios 2:7 y Efesios 2:10. La primera está pero clarita. ¿Cuál es una de las razones? Para mostrar su gran amor. San Juan 3:16. De tal manera Dios amó Dios. La segunda razón, lo veíamos aquí, ¿verdad? Para manifestar, dice, su gracia. Y la tercera, Dios quería un pueblo así, de estas características, de buenas obras. ¿Ya? Ya lo dejo, está por ahí nomás, si no ya va a comenzar usted a sacarse un 7 desde la partida. Muy bien. Creo que estamos en un lindo tiempo. Recordemos ahora Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. ¿Qué es lo que decía al inicio de esta temática? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, toda persona que no tiene a su haber a Cristo confesado en su corazón, está en esta condición, siendo esclavo del pecado. Lo triste, lo lamentable es, hermano, que la gente tal vez no lo sepa. Pero aquí es donde entramos en esta última parte, que hay cosas interesantes para usted y para mí. Aquí entramos ahora con nuestra labor. Habéis obedecido, dice,
de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados, dice, del pecado, vinisteis ahora a ser siervos de la justicia. ¿De cuál justicia? De la justicia de Dios. Hermanos amados, que Dios nos ayude para entender estas grandes verdades bíblicas. A continuación, la importancia de la salvación. Anteriormente veíamos las razones de la salvación. Veamos ahora la importancia, porque si hay razones es porque esto es importante. Lo vuelvo a decir, si hay razones en el servir en la obra del Señor, es porque hay algo importante. Entonces, si hay razones para ser salvo, también está la importancia de la salvación. Lo primero, la salvación es importante por las siguientes razones. La primera de ellas dice que proporciona vida. Voy a dejar por aquí. Dice que proporciona vida eterna al hombre sin esperanza. Y aquí lo tenemos en Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 1. ¿Qué es lo que hace? Proporciona vida eterna al hombre sin esperanza. ¿Qué cosa? La importancia de la salvación. Entonces, mire lo que dice Efesios 2, 1. Y Él os dio vida a vosotros, dice, cuando estábamos en esta condición, en esta calidad de vida, cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecado, es lo que está analizando y descifrando aquí el apóstol San Pablo. Entonces, lo primero de la importancia de la salvación es, dice, que proporciona vida eterna al hombre sin esperanza. Lo segundo, dice que lo libra del pecado y de la muerte. Seguimos en el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 5. Aún estando nosotros en esta condición, muertos en pecado, ¿qué es lo que hace? Vuelve a ratificar, entonces, nos dio vida juntamente con Cristo, no divorciado de Él, no separado de Él, no, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque de Él viene, de Él emana nuestra salvación. Por su sangre derramada en la cruz, nosotros fuimos lavados, fuimos limpiados de nuestra maldad reinante en nuestro ser. Por eso dice que fuimos nosotros, nos dio vida juntamente con Cristo. Y está esa palabra ahí entre paréntesis, ¿no? Por gracia somos salvos. Por gracia soy salvo. Dios mío, qué hermoso. Tercero, lo traslada del reino de las tinieblas, dice, al reino de la luz, según Colosenses 1:13. Hay aquí un traslado de una condición, de un tipo de vida, y lo pone en otro muy, muy diferente. Según Colosenses 1:13, ¿qué es lo que dice? El cual, dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. De allá nos sacó el Señor y trasladado, dice, al reino de su amado Hijo. Dios mío. Entonces, por eso es que la gente, cuando viene al Señor, y nos ha pasado, yo diría la gran mayoría, cuando tenemos este encuentro con el Señor, al sufrir este cambio, este traslado, este cambio de casa, por así decirlo, se produce, hermano, un quebrantamiento, porque hay un traslado, hay realmente un cambio de vida en la persona, cuando se ha hecho en esta condición de creer con todo nuestro corazón en el Señor. Lo cuarto, dice que Dios reconcilia al mundo a través de Cristo. Dios reconcilia al mundo a través de Cristo, según 2 de Corintios, como dice ahí, capítulo 5, versículos 17 al 21. Aquí yo extraje algunos conceptos de estos versículos, ¿ya? ¿En qué estamos? Dios reconcilia al mundo a través de Cristo. A ver, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, dice que nueva criatura es. Dios reconcilia al mundo a través de Cristo. Seguimos. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. El concepto es, Dios reconcilia, lo pone en paz, lo conecta, lo pone en buena paz al hombre con Dios, ¿a través de quién? De Cristo el Señor. No tomándoles en cuenta, estoy en el versículo 19, no tomándoles en cuenta los hombres sus pecados. Por eso es lo grandioso que Dios hizo con el apóstol San Pablo, ¿se acuerda? Cuando después de él ser un perseguidor, un asolador,
de la iglesia, el Señor no le consideró sus pecados como razón alguna para que éste no fuera merecedor de tan linda, de tan grande salvación. Por eso el apóstol también después dice, ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? Porque él lo había experimentado en su propia realidad de vida. ¿Sufriendo qué cosa? Esto, que Dios reconcilia al mundo a través de Cristo. Entonces el apóstol y nosotros nos hemos visto empapados en esta tremenda y amante verdad, que Dios nos ha reconciliado para con Dios a través de Cristo el Señor. Y lo último, hay un evangelio de gracia y de poder. Hay un evangelio de gracia y poder, según Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9. Mire lo que dice. Estoy maravillado, dice el apóstol San Pablo. Dios mío. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Este evangelio de la gracia y el poder. Mire lo que está diciendo el apóstol ahora. Estoy maravillado, dice, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio. ¿Cómo? Un evangelio diferente. Eso es lo que ha hecho el Señor con nuestras realidades de vida, independientemente del estado donde nos encontró el Señor. Ha sido realmente grandioso. Seguimos. Hay un par de preguntas entonces a partir de esto. Según dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 21. Cristo ha entregado al nuevo discípulo el mensaje de ¿qué cosa? Es la primera pregunta. Cristo ha entregado el mensaje, al nuevo discípulo, digo, el mensaje de ¿qué cosa? O la pregunta aquí en pantalla que usted también la está viendo. Cristo ha entregado al nuevo discípulo el mensaje de ¿qué cosa? Ta, 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 tan. De la discordia, de la pelea, o el mensaje de la reconciliación podría ser. Lo dejo ahí. Segunda pregunta. Según Romanos, capítulo 10, versículo 14 y 15, la pregunta es, ¿cómo califica Dios a quienes anuncian las buenas nuevas? ¿Cómo les llama? Ya, se lo voy a decir. Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. Hay un calificativo hermoso, hermano. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así los califica el Señor. De pies hermosos. Somos gente importante porque llevamos el mensaje de la reconciliación. Desafío entonces. Analicemos estos conceptos que hay aquí, estas tres cosas importantes. Lo primero, cuidemos nuestra salvación. Abrimos pantalla de ahorita, por favor. Cuidemos nuestra salvación. Permítanme comentarles ¿cómo creen ustedes que podemos cuidar esta salvación? Ya que el apóstol dice que no debemos descuidar, y por ende entonces si no la descuidamos, simultáneamente entonces estamos diciendo que la estamos cuidando. La pregunta es, ¿cómo la cuidamos? ¿Cómo cuidamos esta salvación tan grande? Le doy un primer elemento. Creo que siendo muy fieles a Dios y a su palabra. ¿Cómo cuidamos en este gran desafío de estas tres cosas importantes esta salvación? Valorándola. ¿Cómo la cuidamos? No apartándonos. ¿Cómo la cuidamos, hermana Débora? ¿Cómo cuidamos esta salvación? Que está aquí mi hermana Débora monitoreando esta clase. ¿Cómo la cuidamos, hermana Débora, esta salvación tan grande? Estamos esperando el comentario de mi hermana Débora. ¿Cómo la cuidamos?
Y después le voy a preguntar a mi hermano Luis. ¿Ya, hermano Luis? Poniendo en práctica el gozo del Señor. Poniendo en práctica el gozo del Señor. Dice mi hermana Débora aquí, poniendo en práctica el gozo del Señor. ¿Cómo cuidamos esta salvación tan grande, hermano Luis Díaz? Hermano Enrique, creo que también hay un punto muy importante que es apartándonos del pecado. Apartándonos del pecado. ¿Cómo cuidamos? Amén, gracias hermano Luis. ¿Cómo cuidamos esta salvación tan grande, hermano John Córdoba? Hay muchas formas de cuidar la salvación. Y para mí, a mi mente se viene, y le comentaba a Dayana, que una de las cosas que considero yo que cuidamos nuestra salvación es amar a Dios. Creo que cuando entendemos qué es amar a Dios, estamos cuidando nuestra salvación. Porque en ocasiones decimos, no, yo amo a Dios, pero con mi forma de ser lo niego todo. Entonces creo yo, y lo pensaba, amando a Dios. Cuando amo a Dios, sin duda alguna, estoy cuidando esta salvación que no merecíamos y Dios nos la ha regalado. Eso es. Gracias, hermano John. Dios nos ha regalado esta salvación tan grande. No me había dado cuenta que está mi hermana Rosita Díaz. Aquí le mandamos un abrazo gigante. Mi hermana Rosita Díaz allá en Curicó. Dios la bendiga mucho, mi niño. Eso es, por hermano. Veamos el segundo punto que había ahí, hermana Débora, cuando dice lo siguiente. Daisy está levantando la mano. A ver, hermana Daisy, ¿quería opinar algo? Le damos el espacio, estamos en muy buen tiempo. Ya, estaba pensando en lo que usted estaba diciendo y se me venía a la mente cuidar la salvación del Señor, es arrepentirnos y ponernos a cuentas con Dios, porque eso hay que hacerlo diariamente, porque como dice acá en Hechos, capítulo 3, versículo 19, dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerios. Así Amén. que esa es mi acotación. Bien, muchas gracias, hermana Daisy. Súper bien. Vivamos, dice, una vida con gozo. Vivamos una vida con gozo. ¿Por qué este desafío? Vivamos una vida con gozo. ¿Será que tal vez... Débora, ponme de nuevo mis hermanos. ¿Será que tal vez Dios nos está viendo que se nos ha perdido, como dice David en uno de sus salmos, el gozo de nuestra salvación? Vivamos esta esencia, pues, hermano, de la salvación, pero vivámosla con gozo, con alegría. Entonces, ¿qué? A ver, yo creo que nos hace falta, mucha falta, hermano, volver. Por eso el concepto de esta temática es reeducándonos. Uno sabe, si uno es un conocedor de esto, pero la palabra reeducar es volver a recordarnos los hechos portentosos del sacrificio de Cristo, volver a tenerlos así con una claridad absoluta, reeducarnos y conociendo a Jesús en su esencia. Entonces el gozo de la salvación es lo que a veces, hermanos amados, se nos está perdiendo. Imagínense usted, hermanos amados, nosotros que tenemos este privilegio tan hermoso de ser hechos hijos de Dios, que no todos lo tienen, porque ante cualquier dificultad usted y yo podemos clamar, acudir al Señor, y ¿por qué no?, al poder de su sangre bendita, y nosotros tenemos acceso a la respuesta de parte del Señor. Como decía el Salmo delante, este pobre clamó y le oyó Jehová. Entonces, esta salvación tenemos que alimentarla también y cuidarla con este elemento, pues, hermano, vivamos con gozo. Vivamos con gozo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Desde mi perspectiva, dice, lo primero es conocer qué es la salvación. Léeme tú, Deborita.
¿En qué consiste la salvación y el plan de salvación para luego otorgar el valor que se merece? Exactamente, y para ello es que tenemos hoy día en consideración esta temática, de poder realmente tener claridad absoluta. ¿Qué es realmente ser salvo? ¿Qué se necesita? ¿Se acuerda que el otro día lo veíamos? El significado de la salvación. ¿Ah? El significado de la salvación. El significado de la salvación. Gracias. Entonces, hermanos amados, creo que a veces no lo hemos valorado, no lo hemos considerado. Volvamos a los puntos en cuestión, hija, por favor. Lo tercero que hay ahí dice, sintamos placer al difundir el evangelio de paz. Placer para difundir. Placer para difundir, ¿qué cosa? El evangelio, este mensaje. Entonces, ¿y cómo predicarán? Dice Romanos 10:15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? A ver, ¿cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, sintamos placer, por favor, al difundir el evangelio de la paz. Tiene que ser una bendición hermosa, disfrutarlo a cabalidad, el difundir del evangelio. No, hermano, es que ahora ya no, ¿cómo si nos salimos a las prédicas a la calle? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, yendo al supermercado podemos difundir este mensaje. Yendo, no sé, a la farmacia podemos toparnos con alguien que necesite escuchar una palabra que lo pueda poner en otro contexto de la vida. Sintamos entonces este placer. Usted y yo somos los portadores, son nuestros pies benditos, hermano amado, por llevar el mensaje del evangelio. Entonces, eso es lo que hoy día tenemos que entender. Dios mío, este desafío. Cuidemos nuestra salvación. Segundo, vivamos una vida con gozo. Y lo tercero, sintamos placer al difundir el evangelio de la paz. Sintamos placer. A ver, tenemos a mi niña Jessica Parragués aquí con un comentario también. Débora, por favor. Lo vamos a considerar aquí. Bueno, Enrique, lo que pasa es que yo estaba pensando y me quedé un poco reflexionando sobre el segundo punto, que era vivir una vida con gozo. Y en ese sentido yo creo que debiésemos de verdad preguntarnos, ¿estamos viviendo una vida con gozo? Y creo que es difícil, o es fácil perder el gozo cuando nuestras prioridades se radican en el día a día, en lo terrenal, en lo que es pasajero. Entonces yo creo que es importante revalorar el tema que estamos hablando hoy día, que es la salvación, y enfocar nuestra vida en aquello que permanece. No en lo material, en que estamos de acuerdo que no hace vivir una vida mejor, pero es pasajero. Eso. De todas maneras, muchas gracias, hermana Jessica. Sí, muy asertivo su comentario. El problema es ese, ¿no? Que nuestra mirada a veces la comenzamos a poner en otras cosas, y como dice mi hermana Jessica, hay otras cosas que de repente pueden cobrar más importancia que lo que debiera cobrar, ¿no? La salvación, entonces, hermanos amados, tenemos que vivirla con gozo. ¿Y qué cosas hoy día nos roban el gozo? Bueno, no sé, el tener un familiar enfermo, el no tener o tener escasez de alguna cosa, pero, hermanos amados, nosotros tenemos una tremenda diferencia, larga diferencia con el resto que nos rodea. Con nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores a nuestro haber. Si estamos sin trabajo, ¿qué le cuesta al Señor abrir una puerta de trabajo? Si estamos enfermos, el Señor, si creemos en Él, el Señor puede sanarnos, y si no nos sana, bueno, a ver, no quiero ser derrotista, pero si en el peor de los casos, si Dios no me sana, ya, y si me muero, ¿dónde voy a ir a dar? No sé, hermano, no, pues voy a ir a dar al reino de los cielos, me voy a la eternidad con Cristo el Señor, que es mucho mejor que estar aquí sufriéndola, ¿no? Hermanos amados, realmente creo que nos hace falta volver a considerar algunas cosas para vivir este evangelio con gozo, para esta salvación, no mirarla así tan livianamente. Creo que nos hace mucha falta, hermano, volver a reconsiderar el estudio de la palabra del Señor, y para poder volver a sentir el gozo de la presencia de Dios en términos de la salvación. Porque, a ver, muchas veces hay cosas que se nos acaban luego, ¿no? Pero el gozo de la salvación tiene que estar allí siempre presente, siempre allí
muy vivo. A ver, hermano John, algo más que agregar, hermana Gabriela, si alguien quiere decir algo más, tenemos unos minutos todavía para poder considerar algún comentario. Hermano Luis, algo más que ¿Se escucha? Sí. Bueno, yo igual quería comentar y me apego mucho a las palabras que decía Katy a través del mensaje, y que es como la base, primero entender qué es la salvación, y en base a eso nosotros vamos a valorar la salvación, y eso va a traer gozo en nuestra vida, porque a pesar de que quizás pasemos necesidades o enfermedades en esta tierra, sí, nuestra carne se va a doler y van a haber momentos que vamos a estar tristes, pero eso no debería condicionar el gozo de entender que a pesar de todo eso, nosotros somos salvos y en algún momento tendremos que irnos de acá y vamos a vivir eternamente con Dios. Entonces, el vivir una vida con gozo nos va a llevar a ¿qué? A compartir la palabra de Dios con otra persona y pegarle ese gozo, el gozo de nosotros, y compartirle obviamente el tema de la salvación a su vida, pero como decía Katy, primordial y entender la importancia de la salvación que Dios nos regala. Y por eso el tema de esta clase, que un poco nos reeduquemos en el tema de la salvación, que es tan importante en nuestra vida cristiana. Amén. Por eso, gracias hermano John, exactamente, por eso hoy día esta temática, el significado de la salvación. ¿Qué es lo que significa para usted y para mí? ¿Bajo qué parámetros Dios establece esta salvación? Este significado básico que nos saca, dice, a un ambiente espacioso. Nosotros vivíamos estrecho, por así decirlo, en la maldad pecaminosa, ¿verdad? Nos produce una liberación de toda esta limitancia que teníamos nosotros. Entonces, hermanos, creo que es de real importancia poder volver a retomar algunas prácticas como patrones de conducta, hermanos amados, tener gozo ante las adversidades. Si uno pudiera hacer una encuesta, yo creo que todos tendríamos más de una razón, ¿verdad, hermano John?, como para estar no muy contentos en algunas áreas de nuestra vida. Siendo bien honesto, creo que no tendríamos alguna más que una razón como para andar así medios cabizbajos, pero por eso la importancia y lo que cobra relevancia en estas temáticas, ¿no? El significado de la salvación, entender que Dios nos ha hecho libres, nos sacó a un lugar espacioso, Él puso en nosotros su santa presencia, nos lavó con su sangre bendita, nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Qué más podemos pedir? Que venga pronto el Señor. Pero para eso tenemos que estar preparados, porque no sabemos, en cualquier minuto el Señor puede descender a buscar a su amada iglesia, que es usted y que soy yo. Así que, hermanos amados, contentos por esta primera bonita sesión, el significado de la salvación. Y la importancia, hermano, la importancia de la salvación, que hemos sido, ¿verdad?, transportados, hemos sido realmente cambiados de un sistema de vida a otro, que nos ha proporcionado esta vida eterna a través de esta esperanza que Dios ha puesto en cada uno de nuestros corazones. Yo quiero dejar hasta por aquí esta temática, hermanos amados, y quiero invitarlos para que el próximo martes nos juntemos una vez más aquí. Va a estar nuestro hermano Saúl Valenzuela exponiendo la temática, después vendrá mi hermano John Córdoba, después mi hermana Débora. Así que, hermanos amados, el significado de la salvación hoy día, aquí presente. Quisiera que consideráramos un espacio para ofrendar también en esta hora. A lo mejor usted lo puede hacer ahí de forma silenciosa una vez terminada el taller, la clase aquí. Pero los invito a que tengamos un espacio para la ofrenda en el Señor. Acuérdense que hoy día es día martes, día de culto, para que estemos ofrendando al Señor. No sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario en esta hora para que nos estemos retirando. Hermana Uga, hermano Mario, hermana Daisy, los que están ahí, mi hermana Laurita, mi hermana Teresa, hermano Cristian. Si alguien quiere hacer algún comentario, si no, ya para que estemos orando y cerrando esta bonita tarde que hemos tenido, distinta en día martes, hoy día consagrarnos aquí y apartarnos para estar en la presencia del Señor. ¿No hay nadie que quiera decir algo nada más para que estemos ya terminando? Estamos justo en la hora. Hermana Uga.
¿Algo que agregar? Aquí está complicado. Bueno, para la próxima, hermano Enrique, porque entré un poquito atrasada, así que estoy recién integrándome. Ah, bueno. Muy bien, hermanos amados. Vamos entonces a terminar esta primera parte. Vamos a considerar entonces el significado de la salvación. Debo la importancia, entendamos, volvamos a educarnos. Yo les pido que este folleto, este boletín que usted tiene en sus manos, lo ideal sería que usted considerara una carpeta, ¿verdad? Lo perforara y lo guardara. ¿Ah? Lo perfora aquí y lo ponen en una carpeta y usted va a tener allí su propio manual de estudio. Muy bien, hermanos amados, los invito entonces a guardar reverencia y estar orando al Señor para terminar esta clase en esta tarde. Muy bien, oramos al Señor. Padre, muchas gracias por habernos dado este tiempo de participar, Señor, en la enseñanza de tu palabra, para poder, Señor, volver a recordar el significado de la salvación. Señor, muchas gracias por este tiempo, Señor. Cada familia aquí representada, Señor, reciban de tu bendición. Señor amado, que tengamos una claridad absoluta, Señor, de lo que significa la salvación para cada uno de nosotros, Señor. De esta potestad, de esta autoridad que usted nos ha dado, Señor, al hacernos hijos suyos, Señor. Gracias, Padre, por esta salvación tan grande. Gracias, Señor, por haber ensanchado nuestros pasos, como dice el salmista, Señor. Gracias, Señor, por habernos sacado a este espacio, a este tiempo de abundancia, Señor. Gracias por habernos salvado, Señor. Gracias, amado Señor, porque como dice también tu palabra, Señor, Salmo 34:6, este pobre clamó y le oyó Jehová. Gracias, Señor, porque la salvación nos reporta eso también, amado Señor, que tenemos esta posibilidad bendita, que como somos hechos hijos suyos, Señor, tenemos ahora esta ventana abierta, esta puerta abierta de poder clamar ante su presencia y usted nos oye y nos libra de todas nuestras angustias. Señor, gracias por esta salvación tan grande, por esta esperanza, Señor. Gracias de que un día estaremos en tu presencia. Maravilloso, Señor, porque tal y cual como dijo Simeón, Señor, mis ojos han visto tu salvación. Oh, Señor, gracias. Esta luz de la revelación de tu salvación que ha venido a nuestras vidas, Señor. Muchas gracias, Padre, en esta hora que todos mis hermanos y hermanas, Señor, reciban tu bendición, Señor, la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Podemos abrir micrófono ahí. ¿Podemos activar nuestra cámara para tomar un pantallazo, los que puedan al menos? Para tomar un pantallazo de los asistentes. A ver si pueden activar su cámara. Gracias. Los que puedan nomás. Sí. Y ahí mi hermana les va a dar la señal para que estemos con una... Yo les aviso, ¿ya? Ya. 1, 2. Sus caras felices. 1, 2, 3. Estamos listos. Muy bien. Eso es todo. A mis hermanos, que Dios les bendiga mucho y les cuide el Señor. Chao, hermano Miguel Rojas, hermano José Gómez, Dios les bendiga mucho. Chao, hermanos, chao. Dios les bendiga. Vamos, hermano. Hermano, Bendiciones. todo, Dios. Hermano David, Laurita. hermano David.